Muy bien, mis estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy, bienvenidos a esta nueva semana. Continuamos trabajando desde nuestros hogares, ¿sí? Vamos a prestar mucha atención a lo que vamos a trabajar el día de hoy. La semana anterior nosotros estuvimos trabajando las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, para datos agrupados y datos no agrupados. El día de hoy vamos a hablar solo del tema del rango. El rango no es la película que ustedes conocen, no. El rango es la diferencia que existe entre el valor mayor y el valor menor de los datos. Un ejemplo, aquí tenemos dos ejercicios en los cuales nosotros tenemos datos no agrupados. ¿Por qué datos no agrupados? Porque no tenemos la tabla de frecuencia con intervalos. ¿Ya? Entonces, vamos a hallar el rango de estos dos grupos de estos dos datos. ¿Ya? Recuerden que el rango es la diferencia entre el mayor y el valor menor de sus datos. El rango es la diferencia entre el valor mayor y el menor. Lo primero que vamos a hacer nosotros es a ordenar. Digan conmigo, ordenar. Es lo primero que vamos a hacer, ordenar. Vamos a ordenar de menor a mayor los datos. Entonces tenemos aquí el 2, el 3, el 3, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Qué hice? Ordené los datos de menor a mayor, ¿ok? De menor a mayor. Ahora, entonces el rango es el valor mayor menos el valor menor. El valor mayor de este rango, de este conjunto de datos, es el 9. Y el valor menor de este conjunto de datos es el 2. ¿Ok? ¿Cómo voy a hallar el rango? El rango va a ser igual a 9 menos 2. 9 menos 2. El valor mayor menos el valor menor. Repito, es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Diferencia significa resta. Es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Entonces voy a restar. 9 menos 2 es igual a 7. Este es el rango de este conjunto de datos, ¿ok? Este es el rango de este conjunto de datos. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ordenar, primero ordenamos. Muy bien, entonces vamos a ordenar de menor a mayor este conjunto de datos, ¿ok? Empezamos por el 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15. ¿Ok? ¿Qué hicimos? Ordenamos los datos de menor a mayor. Aquí está el menor, 3, y aquí está el mayor, 15. Vamos a hallar el rango. Decimos entonces que el rango es la diferencia entre el valor mayor, que es 15, menos el valor menor, que es 3. Y 15 menos 3 es igual a 12. Entonces he hallado el rango de este ejercicio. ¿Ok? He hallado el rango de este ejercicio. Vamos entonces a copiar estos ejercicios en nuestro cuaderno. Muy bien, ahora para nosotros trabajar el rango para datos agrupados, quiere decir para la tabla de intervalos, debemos tener nosotros presente este siguiente concepto o esta fórmula. Aquí tenemos nosotros la fórmula para hallar el rango en datos agrupados. Quiere decir que vamos a utilizar esta fórmula para hallar el rango en datos que tengan una tabla de frecuencia.
Y el rango lo hallamos que es LM menos LO. ¿Qué significa eso? LM es el límite superior del último intervalo. Límite superior del último intervalo. Y LO es límite o extremo inferior del primer intervalo. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí la forma para hallar el rango en los datos agrupados. ¿Ok? Entonces tenemos límite superior del último intervalo menos el límite o extremo inferior del primer intervalo. Y para eso vamos a hacer un ejercicio. Vamos nosotros a hacer de cuenta que tenemos esta tabla de frecuencia, intervalo, ¿no es cierto? Y tenemos la frecuencia. Y vamos a hacer de cuenta que mi intervalo primero será de 321 a 371. El siguiente, 371 a 421. El siguiente, 421 al 471. El siguiente, 471 al 521. ¿Ok? Y en la frecuencia tenemos 5, 8, 14 y 9. Ya, aquí tengo una tabla súper que sencilla y súper que corta para que ustedes puedan observar el ejemplo. Entonces, si decimos que el rango es el límite superior del último intervalo, yo me voy a ubicar en el último intervalo. El límite superior del último intervalo es el último valor que está en el intervalo, es el mayor. ¿Ok? Es el último. Este es mi límite superior del último intervalo. Límite o extremo, límite superior del último intervalo. ¿Ok? Y este es LM. Y el límite o extremo inferior del primer intervalo es el primerito. Es el valor, el primerito. Aquí es 321, recuerdo. Ya, entonces, si me dice que el rango es igual al límite superior del último intervalo menos el límite inferior del último, el límite o extremo inferior del primer intervalo, al reemplazar valores, quiere decir que el límite superior es 521. 521 menos el límite inferior, el límite del primer intervalo, el inferior, es 321. ¿Ok? Entonces, si yo resto 521 menos 321, me va a salir que mi rango es de 200. ¿Ok? Si yo quiero expresar esto ya en un resultado, ¿no? Un ejemplo, digamos que este es el sueldo de los trabajadores, que 5 trabajadores ganan de 321 a 371 dólares, que 8 trabajadores ganan de 371 dólares a 421 dólares, que 14 trabajadores ganan de 421 dólares a 471 dólares, y que 9 trabajadores ganan de 471 dólares a 521 dólares. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Entonces, la interpretación que yo puedo hacer es que la diferencia entre el sueldo mayor y el sueldo menor es de 200 dólares. Esa es mi interpretación. La diferencia entre el sueldo mayor y el sueldo menor es de 200 dólares.
¿ok? Entonces esa es mi interpretación. La diferencia entre el sueldo mayor y el sueldo menor es de $200. En otras palabras, ese es el rango de mi ejercicio. Entonces, mis estudiantes, gracias por su atención. La tarea del día de hoy es la página 213 de nuestro libro, pregunta 2 y pregunta 3, ¿ok? Página 213, pregunta 2 y pregunta 3. Como en el texto no hay espacio, ustedes lo van a realizar en su cuaderno. Gracias por su atención.